Seguimos aquí en La Brújula y estamos en contacto con la doctora Graciela Dubrés del Observatorio Internacional de Prisiones. Licenciada, bueno, pero la hemos doctorado en este momento. ¿Cómo te va, bueno, Graciela? Lo recibo como un honoris causa por los derechos humanos con mucho placer. Bueno, perfecto, está bien. Yo he conocido técnicos que sabían más que los ingenieros. Y es verdad. Y bueno, también hay licenciados que pueden saber más que los doctores. Es que yo tengo 2 licenciaturas, entonces yo me siento muy orgullosa de haber cursado 2 carreras universitarias, y bueno, y una maestría que no la termino de concluir nunca por la pereza de hacer la tesis, que sería magíster en filosofía del derecho. Pero como no me interesa eso, porque yo siento que ya soy filósofa del derecho independientemente de que vaya por el diploma, entonces me ahorro de estar disgustándome con escribir y escribir cosas que a mí la experiencia me dio largamente en toda esta trayectoria. ¿Qué decís, Mario? ¿Qué podemos hablar? Bueno, vamos a empezar por el abordaje a un tema desde la filosofía del derecho. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es derechos humanos y democracia, o democracia y derechos humanos. Uh-huh. Y nosotros sabemos que en un Estado de derecho, justamente el respeto a los derechos humanos es inherente, absolutamente, es decir, casi que no debería discutirse. Pero la realidad muchas veces desafía a este principio inmanente. ¿Y cuándo lo desafía? Y lo desafía en circunstancias grandes y pequeñas. Por ejemplo, una pequeña. Un policía está en una heladería en Ramos Mejía el otro día, un joven de 29 años, y entran 4 delincuentes. Él tiene que seguir un protocolo, lógicamente no puede actuar, los tenía a disposición, pero en consecución de su protocolo, lógicamente, como es razonable, por otra parte, pues vivimos en un Estado de Derecho, no sé exactamente qué dice, alto policía, 3 o 4 de ellos se dan vuelta. Se identifica porque tiene obligación de identificarse antes de hacer uso del fuego. Correcto, 3 o 4 de ellos se dan vuelta, lo fusilan, después uno se acerca y lo remata, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lógicamente que ahí te pone en una situación de difícil solución. Una solución podría ser que un policía, cuando no está en su trabajo, cumpliendo su trabajo, que no está con el uniforme, debería dejar de ser policía y por tanto no tendría por qué identificarse ni llevar armas. Podría ser una solución. O también pasa, y ya con esto cierro, para que vos desde la filosofía del derecho y desde tu experiencia nos expliques, cuando un gobierno, que es gobierno porque es mayoría, se encuentra con una minoría activa que ejercita la violencia. Entonces, ¿qué hace ese gobierno? Cualquier país del mundo, no me estoy refiriendo a nada en particular, estamos en el campo de la filosofía, o en este caso no estoy ejemplificándolo en ningún caso particular, pero donde efectivamente hay una minoría activa cuyo ejercicio de la violencia es sistémico y frente al cual, lógicamente, el Estado de Derecho tiene que resguardar todos los principios, los valores y los protocolos que corresponden. ¿Cómo se abordan estas problemáticas, Graciela? Bueno, hay un adagio popular que recogió un cantautor impecable uruguayo, el moreno Rubén Rada, uh-huh, en una maravillosa candomblé decía, bueno, si se hace camino al andar, ¿qué es andar? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta el origen. El origen del Estado policíaco, las 24 horas, correspondió a, digamos, la necesidad de un Estado de reprimir, desde el año 30 en adelante, sistemáticamente toda oposición a un proyecto
de una minoría de clase social, pero que, digamos, hacía a la mayoría del movimiento económico de la Argentina, que era la oligarquía terrateniente y vacuna. Ujú. Entonces, digamos, a partir de la década del 30, y después Montoneros haría cometería un asesinato muy famoso con un jefe policial al que se le culpaba de que por las primeras épocas ¿El comisario Villar, te referís vos? Exacto, al comisario Villar. El comisario Villar había reprimido a las manifestaciones del pueblo que respondía al signo político del peronismo, a la masa que adhería al y que había torturado y había maltratado, bueno, todas esas cosas. Entonces las injusticias se acumulan y, digamos, se distorsiona la función de la policía como se distorsiona en este momento en Estados Unidos, donde los supremacistas blancos utilizan a la policía como el arma, el brazo armado para matar lisa y llanamente con cualquier excusa a una persona negra o de color marrón, brown, como dicen ellos, a los marrones, por odio de color, odio de raza, odio de etnia. Bueno, acá se hizo por odio de clase. Acá se hizo por odio de clase y se instauró que la policía, en su evolución, uno tiene que leer un poco cómo se generó la policía, cómo fueron los primeros comisarios, que era, por ejemplo, en la década del 40, un comisario de la seccional que hoy está en Santa Fe, frente al Jardín Botánico. Esa comisaría históricamente lo iba a buscar al doctor Alfredo Palacio para llevárselo preso. Sí. ¿Por qué razón? Porque el doctor Palacio participaba de los tumultos contra Uriburu, y contra la dictadura de Uriburu. Entonces, ¿qué pasaba? El comisario se encontraba con que razonablemente entendía que él atendía al pueblo, que era un abogado del pueblo y que la gente lo amaba. Entonces le decía, le tocaba la puerta de la casa de Charcas al 4500 y le decía, discúlpeme doctor, pero lo tengo que llevar preso. Y entonces Palacio le decía, usted espéreme en la puerta que yo hago mi valija. Y hacía una valijita de cartón con unos libros, unos lugares para hacer apuntes, una muda de ropa y se iba a la comisaría. Y allá iba la gente que necesitaba asesoramiento por sus derechos laborales, porque era lo que empezaba a surgir en nuestra sociedad, los derechos laborales, o los derechos para que no lo desalojen del inquilinato, porque ese mes no había ganado lo suficiente para pagar la pieza de inquilinato, se hacían asesorar gratis por Alfredo Palacio, que había puesto en la puerta de un local partidario a los pobres y se atiende gratis. Bueno, el comisario terminaba siendo una especie de secretario o amanuense del doctor Palacio, que además con toda gallardía le decía, señor comisario, dígale que pase nomás al compañero que me está requiriendo. El compañero que estaba requiriendo era un peón del puerto o el barrendero de la avenida Santa Fe, lo que fuere, un proletario. Bien. Así nace, digamos, el fin último de la policía, que se internaliza en el inconsciente colectivo. Es más, se forma la policía en esa ideología de asociar cognitivamente pobre con presunto o real delincuente. ¿Se entiende? Hay que poner ley y orden. Nadie protesta de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, por eso esa frase tan desafortunada que dijo Perón correspondía justamente al más rancio conservadurismo.
no poner en juego el pensamiento crítico. Bueno, en definitiva, las sucesivas dictaduras militares, y con mucho más claridad la última que hemos padecido, usó a la policía para no solo reprimir al pueblo, sino organizar el crimen. Sí. La policía es un excelente regulador del crimen. Por ejemplo, como el Estado no le da suficiente dinero, el Estado en el presupuesto, si vamos a ir todo en blanco y todo correcto, es una sábana o una manta corta, cubre los pies, ventila el cuello, cubre el cuello, destapa los pies. Bien. Un comisario, por ejemplo, tolera o acepta, entre comillas, un pasante de quinela, siempre y cuando abone a la comisaría el peaje. Entonces, ¿qué pasa? Con eso se autosustentan. Compran desde insumos básicos hasta después la corruptela de poner manos, un poquito de dinero en el bolsillo de cada quien, ¿no? O sea, en el escalafón de la policía se va haciendo primero el que patea la calle, que no tiene derecho a nada, que después el comisario le va dando atribuciones adentro de la comisaría de acuerdo a cómo va la recaudación. Bien. Entonces, cuando recuperamos la democracia, no fueron pocas las voces de los organismos de derechos humanos y de expertos también que dijeron terminemos con el estado policíaco permanente. Entre estas personas yo misma. Yo creo ciegamente que la policía es un trabajador estatal. Trabaja para el Estado, trabaja para nosotros, le pagamos y hay que pagarle muy bien para que no se corrompa. 7 horas de trabajo, que lo que había impuesto Perón en la segunda presidencia, era que la policía tenía una profesión de riesgo y eran 6 horas de trabajo. Ah, mira. Y después a la casa. Lo que pasa que después a la casa los tipos se dedicaban a hacer changas que no correspondían. Pero bueno, no entremos en ese detalle. La verdad es que la policía tiene que trabajar 7 horas, luego cada 2 o 3 meses ir no solo al polígono para perfeccionar su puntería, sino hacer gimnasia 1 hora por día para mantener agilidad corporal, para correr, ¿no? Que está pasado de panza por tomar mate, por comer facturas y pizza que le regalan por ahí los comerciantes, sino tener agilidad corporal, buen estado físico, su obra social acorde. Debe retirarse a una edad razonable, 55 años ya es grande para ser policía, o sea que lo que podría hacer es para completar eso, tareas administrativas y sindicalizarse. Sindicalizarse, ahí decís una cosa muy importante. Es un derecho humano básico y no se entiende por qué razón 4 o 5 dementes, que son entre ellos una rosca de comisarios generales y oscuros intereses, que le impiden a la policía sindicalizarse. En Chile están sindicalizados, en Uruguay están sindicalizados, en Brasil están sindicalizados. No hay ejemplo en las Américas que no estén sindicalizados y nosotros no, porque es constitucional, no es constitucional. No es el hecho, porque la sindicalización es un derecho humano básico, elemental, y está bien que así sea. Eso ahora, como contrapartida de todo esto que te digo, la policía deja el arma en la taquilla con una clave única y no repetible para que nadie vaya a meter mano con el arma ajena y se olvida de su trabajo hasta el día siguiente. Si quiere seguir trabajando porque tiene mucha energía, bueno, puede tener un negocio, puede hacer, qué sé yo, miles de tareas que no sean... Sí. Pero que no vayan a engrosar las filas, como hoy en día, que están hasta la alienación, terminan
horas Corex, que son extra en la misma policía, y después se van a bajar a agencias privadas. O sea, viven una alienación absoluta que cuando les toca enfrentar al delincuente bravo, al que está dispuesto a matar y a morir, le pasa como a este pobre muchacho. Este pobre muchacho lo mejor que le convenía era decir no, es quedarse sin abrir la boca, dejar que se asalte, después investigamos, para eso hay policía científica, después atrapamos al ladrón y lo atrapamos a la medianoche con un allanamiento, como se hace común y corrientemente, pero no entregar la vida. Sí, claro. Aunque entregar la vida forma parte del servicio, como forma parte del servicio de un bombero que puede morir en un incendio. Son los riesgos de profesión, lo que ya asumimos como riesgo de profesión. Eso no quiere decir que esté bien, pero tienen que entenderse que la mentalidad del criminal, de quien va a asaltar a mano armada, es una persona que está alienada en la idea de salir triunfante con eso, y más allá del bien y del mal. Después por ahí se arrepiente, después por ahí cae preso, todo eso lo vemos después, pero en ese momento no está ni mensurando el valor de su propia vida, ni la de la ajena, ni está pensando cuántos años le van a dar por la cabeza de encierro. Digamos, es no entender el fenómeno psicológico que ocurre cuando alguien comete un acto criminal. Si no, nadie cometería un acto criminal. No está haciendo uso de su razón, por eso cae en eso. Es la irracionalidad y la violencia misma. Es el paroxismo de la violencia. Entonces, acá hay que sentarse a charlar y a trabajar con seriedad el tema de la seguridad. En el sentido de qué hacemos con las fuerzas de seguridad. Ahora, la otra cuestión es, si vamos a invertir, como dicen que pasa, que dijo Alá, a mí no me consta, tengo que pedirle una explicación por escrito, de que como tenemos un hacinamiento inmanejable de las cárceles argentinas, él dice, ciertos organismos de derechos humanos nos piden excarcelaciones y nosotros le vamos a contestar con ladrillos. No me consta que dijo eso, salió en un medio alternativo de La Plata, pero si no hay ladrillos para viviendas dignas, o no tan dignas, pero mínimas que cobije a la gente de los sin techo, y hay tomas como la de Guernica, ¿cómo vamos a contestar con 10 construcciones de cárceles? De cárceles, cuando no podemos cubrir el techo de gente que está en la miseria y que podría no caer en el delito. Una vez me dijiste, pero en la Argentina todo cambia. ¿Cuánto cuesta mantener un preso? En el momento que te lo dije costaba 54.000 pesos por mes, que ahora viene siendo multiplicado por 300 más o menos, y hoy deben ser algo así como 250.000 pesos. Vos tenés que sumar luz, teléfono, gas, administración, guardia a las 24 horas, comida de los guardias, comidas del preso, elementos para la medicina que se la roban toda, no existe prácticamente sanidad en todo el país, muy escaso, la sanidad. Pero digamos que sale 200.000 pesos podríamos decir que podemos calcular que sale 200.000 pesos tener un preso. Exactamente. Porque en general la gente dice que vaya preso, ¿no? Y mandamos preso a todo el mundo, pero después sale carísimo mantener un preso. Y bueno, pero el que dice vaya preso, llévatelo a su casa y mantenerlo preso, como en El secreto de tus ojos, a ver cómo te va a gustar. La gente por habla cualquier cosa, pero no se pone a pensar realmente el contexto, desde la ira y desde el desencanto, desde la impotencia o de la frustración, se dice cualquier barbaridad. No Así es posible. Te voy a sacar un poquito de este ambiente en el que nos estuvimos moviendo hasta aquí, y te voy a llevar a otro que tiene que ver con los derechos humanos, digamos, en América del Sur,
donde efectivamente en todos lados se cuecen habas, ¿no? Sí. Vamos a empezar por casa, porque no quedaría bien. La ONU pidió inmediatez y exhaustividad en la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo. Uh-huh. ¿Qué sabes vos respecto de este caso, donde, bueno, fue un caso donde todo indicaba que era la policía la que había intervenido, y finalmente no sé si esto quedó dilucidado o sigue en un cono de sombras? Sigue en un limbo, pero no porque no se esté desoyendo la recomendación, sino porque va a ser muy difícil, sin más ni más, probar que este chico... A ver, hay que ponerlo todo en contexto, por eso hay algo que es vital, que se llama autopsia psicológica. Eso requiere tiempo, datos, un experto muy avesado en eso, para armar lo que se llama autopsia psicológica, que es lo que se hizo con Nisman, por ejemplo. Uh-huh. Cómo era el personaje, el contexto, sus últimas horas, y saber entonces qué pasó con él. Porque este chico en realidad tenía una idea fija, que era la de ir a ver a su exnovia. Se había peleado con la chica y quería a toda costa, creyendo seguramente que si la veía personalmente tendría el mejor argumento para que la chica volviera con él, cosa que todos en algún momento de la vida creyó que nuestro amor, si nosotros fundamentábamos bien, y entonces, como todo el mundo sabe, cuando te dicen yo te llamo, fue. Pero bueno, eso te lo da la experiencia de vida. Claro. El pobre chico estaba muy, muy ilusionado, además tenía una excelente relación con el hermano de la chica, eran compañeros de trabajo, de vida. Bueno, la pandemia los había separado. Entonces, la madre había discutido con él, no quería que se largara al camino porque tenía miedo que le pasara algo, que lo detuvieran, que lo bocharan, por esto de justamente no poder circular. Él igual discutió mal con la madre y se fue en malos términos de la casa, y empezó a ir a pie. Y bueno, hasta que llega este destacamento donde efectivamente se sabe que la policía lo había identificado, lo había retenido. Lo que no se sabe es si lo retuvo y después lo dejó ir, o cuando lo volvió a encontrar porque él empecinadamente quería seguir, realmente lo molió a palos y lo arrojó por ese barranco. No se sabe eso. Eso no se sabe. No se sabe, y será muy difícil porque primero que se presentaron testigos falsos que desorientaron en tiempo y forma, tiempo que pasa, verdad que huye. Claro. O sea, desorientaron al contexto. Segundo, que al parecer ahí los expertos que estuvieron recogiendo los huesos de Fernando encontraron huesos de otras personas. Entonces, que pudieron haber caído en un accidente, es un lugar que se presta para los accidentes. Como viste que hay una vuelta ahí en Avellaneda que orilla el riachuelo, que 2x3 se desbarranca el coche, se desbarranca gente, nunca terminan de hacer algo como para que, ponen unas barandas de 2 centímetros que la gente termina mal. Bueno, parece que en este paso a nivel pasaba algo similar. Eso está en etapa de investigación. La autopsia psicológica es materia de mucha reserva, porque además eso lleva meses de trabajo, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que entrevistar no a los protagonistas directos, sino a los protagonistas secundarios, y con mucha discreción ir armando un cuestionario que nos dé como la segunda posta de la mirada de este personaje. Eso va a llevar su tiempo, pero de ninguna manera ni el caso está cerrado, ni está resuelto, y si lo mató la policía más temprano que tarde lo vamos a saber.
Te pregunto por dos, y ya vamos a los últimos minutitos, así que va dos por una en este caso, Graciela. ¿Qué pensás de Amnistía Internacional denunció por graves violaciones a los derechos humanos al gobierno de Chile, más que al gobierno de Chile, a los carabineros, a los que acusa de actos de tortura, de represión en protestas, etcétera? ¿Y qué pensás del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela? Bueno, dos en una. A mí me parece que estuvo muy bien. En primer lugar, Bachelet se excusó como alta comisionada de trabajar el tema Chile por ser connacional, sí. O sea que era lo más ético que podía hacer. Una. Dos, Amnesty International igual se quedó media corta de tiraje con la gravedad de la situación chilena. Es muy, muy grave. Hubo torturas, muertes, desapariciones. Con Piñera es un homicida peligroso que debe terminar preso, igual que la Malinche de Bolivia, la señora Yanine Áñez, debe terminar presa por torturadora y asesina. Pero bueno, esto será materia de investigación. Los organismos internacionales tienen mucho tiempo para investigar, o sea, se toman su tiempo para investigar. Sí, claro. En cuanto al informe Bachelet de Venezuela, siguiendo la política de Trump, se pone mucho hincapié en que efectivamente sí hubo violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y sí los hay, como los hay en Argentina. Y como los hay en Chile, con mayor magnitud que Argentina, obviamente no se puede comparar, como los hay espantosos en Brasil, que nadie está hablando de Brasil como se debiera, pero no se está diciendo todo el informe, y yo los invito a todos tus oyentes a que entren. El informe es público, se puede leer en internet. Bachelet dice además que todo esto, el grave sufrimiento del pueblo venezolano, se debe a el acoso internacional que le impide la llegada de medicina, la compra de comida y el comercio que podría aliviar la vida cotidiana de los venezolanos, que después con total libertad decidirán si sigue Maduro o el partido de Maduro, o votan a la oposición, o lo que fuera. Bachelet en ese informe denuncia el acoso de Estados Unidos y de las potencias internacionales, y del secuestro del dinero del erario público de Venezuela a manos de Inglaterra. Lo denuncia con todas las letras. Ahora nadie pone hincapié en eso. Todos dicen sí, es cierto, se violan los derechos humanos. Yo no tengo duda, sí, Maduro es un alcornoque. No tengo duda de que eso pasa. También pasaba con Morales, porque es muy difícil, no violar los derechos humanos cuando no se le pone necesitas décadas de formación de las fuerzas de seguridad, y que un ciudadano no sienta que se le atropellan sus derechos porque no se tortura al que le robó la billetera. Que de esos fascistas hay por todos lados sembrados en el planeta Tierra. Es difícil, pero lo que yo hago hincapié en el informe Bachelet, que es excelente, es que sí denuncia atropellos que comete el gobierno de Maduro, sus fuerzas de seguridad, pero también denuncia los atropellos internacionales a los que se ve sometida la nación de Venezuela. Justamente ahora me llegó, lo tengo frente a mis ojos en la computadora, el proyecto de resolución, promoción y protección de los derechos humanos del 50º periodo ordinario de sesiones de la OEA, porque yo estoy en la asamblea de la OEA en forma virtual. En una hora entro de nuevo en la sala virtual. Se está debatiendo el caso Venezuela y Nicaragua. Pero no se está debatiendo lo que está pasando en Estados Unidos.
No. que la policía está matando a la gente a lo pavote, que Trump mandó las fuerzas federales a irrumpir en los estados demócratas que sí adhieren al aislamiento social por la pandemia. Como él es antipandemia, ha mandado, es más, hace una semana la gobernadora demócrata de Michigan estuvo a punto de ser secuestrada por un grupo de supremacistas blancos y afortunadamente la inteligencia del FBI advirtió el asunto y los desbarataron en plena acción, pero están al borde de la guerra civil y nosotros no estamos diciendo nada de eso, nada. O sea, solo miramos al que Estados Unidos nos dice que teníamos que mirar. Sí, claro. Eso a mí no me gusta, ¿ves? Así es. Eso a mí no me gusta. Graciela, te agradezco muchísimo. A vos, querido, y nos estamos viendo. Dale. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con Graciela Dubrez, del Observatorio Internacional de Prisiones, y nos ha dado, por lo menos, unas pinceladas sobre el tema de los derechos humanos y nos abrió los ojos sobre cosas que nos llegan filtradas muchas veces, como es el informe Bachelet, al cual le dio unos tintes y que, bueno, que me obligan a mí a volver a pensar el tema.